Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las novelas de Turquía se desborda. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo, picante, explosivo que destapar. Agarren sus pañuelos, preparen el té y ajusten sus almohadas porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a meternos de lleno pero hasta el fondo, en un mundo de intrigas palaciegas, celos desatados, secretos inconfesables y dramas, sí, lo adivinaste. Vamos a hablar de la relación, a veces tormentosa como un volcán en erupción, a veces idílica como un campo de lavanda al atardecer, entre las madres y las nueras en las series turcas. Porque seamos honestos, ¿quién no ha disfrutado de esos momentos tensos en la mesa familiar donde la suegra lanza miraditas sospechosas a la nuera, evaluándola de pies a cabeza como si fuera un espécimen raro? ¿O esos comentarios sutilmente venenosos que dejan a la nuera hirviendo por dentro? Eso es oro puro, platino, diamantes para la televisión. El combustible que alimenta nuestras maratones de fin de semana. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos estos secretos y chismes, que son más jugosos que un melón maduro, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo de allá abajo que parece estar esperando por su clic. Si les gusta el contenido que hacemos, si quieren estar al día con las últimas novedades de las series turcas, si quieren participar en nuestras encuestas, si quieren tener la oportunidad de ganar sorteos exclusivos, suscríbanse. No se arrepentirán. Se los prometo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así serán los primeros en enterarse de todos los salseos turcos. Ahora sí, con la bendición de nuestras madres y abuelas turcas, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos que los dejarán boquiabiertos, porque hoy no solo vamos a hablar de las series que ya conocemos, sino que vamos a analizar en profundidad cómo la dinámica entre la madre y la nuera influye directamente en la trama, en la construcción de los personajes y, por supuesto, en nuestro disfrute como espectadores. Veremos ejemplos de madres posesivas que estrangulan a sus hijos con el cordón umbilical emocional, de nueras rebeldes que desafían las convenciones sociales, de suegras que son verdaderas hadas madrinas y de algunas que preferiríamos no tener ni siquiera como vecinas, mucho menos como suegras. Empecemos con un clásico que nunca pasa de moda, una serie que seguro muchos de ustedes han visto, amado, odiado y vuelto a amar, asterisco asterisco, amor eterno asterisco asterisco. Esta telenovela dramática, protagonizada por los guapísimos Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos presenta una historia de amor imposible, de esas que te hacen suspirar y llorar a partes iguales entre Kemal y Nihan. Pero, ¿dónde encaja la relación madre-nuera aquí? Pues en la figura imponente y calculadora de Vildan, la madre de Nihan. Vildan es una mujer ambiciosa hasta la médula, obsesionada con el estatus social y el dinero. Desde el principio se opone con uñas y dientes a la relación de su hija con Kemal, un joven de clase media que a sus ojos no es digno de Nihan. Ella prefiere, y como lo prefiere, que Nihan se case con Emir Kozcuoğlu, un hombre rico, poderoso y con una sonrisa que podría derretir el hielo, un partido perfecto, según Vildan, que podría asegurar el futuro de su familia y mantenerla en la opulencia a la que está acostumbrada. La relación entre Vildan y Nihan está marcada por la tensión constante, el conflicto perpetuo y las manipulaciones emocionales. Vildan manipula a su hija con maestría, la presiona sin piedad, la chantajea emocionalmente hasta el punto del colapso para que cumpla sus deseos. Una verdadera suegra de pesadilla. De esas que te hacen querer huir a una isla desierta. Lo interesante de este personaje es que a pesar de ser la villana de la historia en muchos sentidos, también podemos entender, aunque sea un poquito, sus motivaciones. Ella cree firmemente que está protegiendo a su familia, que está tomando las decisiones correctas para asegurar su bienestar, aunque sus métodos sean cuestionables, egoístas y, a veces, crueles. Esto añade una capa de complejidad al personaje y a la serie, haciendo que nos preguntemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar por nuestra familia? ¿Y a qué precio? Otra serie que explora este tema, aunque de una manera completamente diferente y mucho más intensa, es asterisco asterisco Erkay, asterisco asterisco. Esta serie, llena de drama, venganza, secretos familiares y paisajes impresionantes, nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, un amor nacido en medio del odio y la sed de venganza. La dinámica familiar es central en esta historia y, por supuesto, la relación entre Reyyan y Azize, la abuela de Miran, es absolutamente fundamental. Azize es la matriarca de la familia Aslan Bey,
una mujer poderosa, implacable y vengativa que busca destruir a la familia Adolu a toda costa. Ella ve a Redyan como un obstáculo, una amenaza para sus planes de venganza, y hace todo lo posible, todo lo imaginable, para sabotear su relación con Miran y hacerle la vida imposible. La diferencia aquí es que Azize no es la madre, sino la abuela, pero ¿qué abuela? Sin embargo, en la cultura turca, la figura de la abuela a menudo tiene un peso similar al de la madre, especialmente en las familias tradicionales, donde la abuela es la guardiana de las tradiciones, la consejera sabia y la que tiene la última palabra. Azize ejerce un control absoluto sobre su nieto Miran, lo manipula a su antojo y controla a todos a su alrededor con una mano de hierro. La relación entre Azize y Redyan es un choque constante, una lucha de poder entre dos mujeres fuertes, decididas y que defienden lo que creen con uñas y dientes. Redyan, a pesar de su aparente fragilidad, es una mujer valiente que no se deja intimidar por Azize y que lucha por su amor y por su familia. Lo que hace a Erkay tan adictiva es la intensidad de las emociones, la pasión desbordante y la complejidad de las relaciones familiares. La serie nos muestra cómo el pasado puede afectar el presente, cómo la venganza puede destruir a las personas y cómo el amor puede ser la única fuerza capaz de romper el ciclo de odio. Ahora, vamos con una serie que, si bien no se centra exclusivamente en la relación madre-nuera, sí la presenta de una manera muy interesante, realista y sobre todo, divertida. Habitación 309. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Lale y Onur, dos personas que se conocen accidentalmente en una cita a ciegas organizada por sus madres, dos madres entrometidas y desesperadas por ver a sus hijos casados y con nietos. Aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo las madres pueden ser un factor determinante, a veces para bien, a veces para mal, en la vida amorosa de sus hijos. La madre de Lale, Songül, y la madre de Onur, Betul, son personajes muy diferentes, con personalidades opuestas y métodos distintos, pero ambas tienen el mismo objetivo en mente: encontrar la pareja perfecta para sus hijos y asegurar su felicidad. A lo largo de la serie vemos cómo estas madres intentan influir en la relación de Lale y Onur, a veces con buenas intenciones, ofreciendo consejos y apoyo, a veces con resultados desastrosos, metiendo la pata hasta el fondo y creando situaciones cómicas y embarazosas. Lo interesante de Habitación 309 es que nos muestra un lado más cómico, ligero y relatable de la relación madre-nuera. Vemos cómo las madres pueden ser un apoyo importante para sus hijos, brindándoles amor, comprensión y un hombro en el que llorar, pero también cómo pueden ser una fuente de estrés, conflicto y dolores de cabeza. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica divertida, entretenida y con personajes entrañables y situaciones cotidianas con las que podemos identificarnos fácilmente. Cambiando un poco de registro y adentrándonos en un terreno más dramático y lleno de secretos, hablemos de Swan, Venganza y Amor. Esta serie, protagonizada por los guapísimos Kantatlu y Tuba Büyüküstün, nos presenta una historia de amor y venganza ambientada en un pequeño pueblo de Turquía, donde las rivalidades familiares y los secretos oscuros son el pan de cada día. Aquí la relación entre la madre de Swan, Mihriban, y su suegra Adalet es un punto clave en la trama. Adalet es una mujer manipuladora, calculadora y vengativa que guarda muchos secretos y que está dispuesta a todo para proteger a su familia y sus intereses. Ella es la esposa de Tahsin Korluda, el enemigo de Cesur, y ve a Swan como una amenaza para sus planes. Mihriban, por otro lado, es una mujer fuerte, independiente y decidida que defiende a su hija y a su familia con uñas y dientes. La relación entre Mihriban y Adalet es una guerra constante, un enfrentamiento entre dos mujeres poderosas que se odian, se desconfían mutuamente y que están dispuestas a usar cualquier arma a su alcance para lograr sus objetivos. Esta rivalidad añade una capa de tensión y drama a la serie, manteniendo al espectador al borde de su asiento y preguntándose qué pasará a continuación. Swan, Venganza y Amor es una serie llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos. Es una historia de amor, venganza y redención que te atrapará desde el primer episodio. Y para finalizar, pero no menos importante, no podemos olvidarnos de una serie que ha causado furor en todo el mundo, que ha conquistado corazones y que ha generado debates apasionados. Yark. En esta serie la relación entre Ilgaz y su madre, Merdan, es un poco diferente a las que hemos visto hasta ahora. Merdan es una mujer tradicional, conservadora y con valores muy arraigados que tiene una visión muy clara de lo que es correcto e incorrecto.
Ella tiene altas expectativas para su hijo Ilgaz y quiere que él siga sus pasos, que se convierta en un hombre de principios y que defienda la justicia. Si bien apoya a Ilgaz en su carrera como fiscal, a veces sus ideas chocan con las decisiones de su hijo, especialmente cuando se trata de su relación con Ceylin, una abogada impulsiva, apasionada y que desafía las normas establecidas. La dinámica entre Ilgaz y Merdan es una mezcla de amor, respeto y conflicto. Merdan quiere lo mejor para su hijo, pero a veces se entromete demasiado en su vida y trata de imponer sus propias ideas. Ilgaz, por su parte, ama y respeta a su madre, pero también quiere tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. Esta relación refleja muchas de las tensiones que existen en las familias tradicionales, donde las expectativas de los padres a veces entran en conflicto con los deseos de los hijos. Yark es una serie inteligente, emocionante y que te hará reflexionar sobre la justicia, la familia, el amor y la importancia de seguir tus propios principios. Pero no nos quedemos solo con estas series. Hay otras joyas turcas que exploran esta dinámica de maneras fascinantes. Por ejemplo, en **madre **, la relación entre Zeynep y Kaide, su madre adoptiva, es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Kaide es una mujer comprensiva y amorosa que le brinda a Zeynep el apoyo y la guía que necesita para superar su pasado traumático. En contraste, en **mujer **, la relación de Bahar con su suegra Atice es inicialmente tensa debido a los prejuicios y las diferencias culturales. Sin embargo, a medida que la historia avanza, ambas mujeres aprenden a comprenderse y a apoyarse mutuamente, formando un vínculo inquebrantable. Hemos visto solo algunos ejemplos de cómo la relación madre-nuera se presenta en las series turcas. Como pueden ver, no hay una fórmula única ni una receta mágica. Algunas madres son posesivas y manipuladoras, otras son cariñosas y comprensivas, y otras son simplemente complicadas como la vida misma. Pero lo que todas tienen en común es que su relación con sus nueras influye directamente en la trama, en el desarrollo de los personajes y en el destino de las historias. Y es precisamente esa complejidad, esa mezcla de amor, odio, celos, envidia y complicidad lo que hace que estas relaciones sean tan fascinantes y adictivas para nosotros, los espectadores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el apasionante mundo de las suegras y nueras turcas. Hemos visto ejemplos de todo tipo, desde las más villanas hasta las más adorables. ¿Cuál es su suegra turca favorita? ¿Qué serie creen que retrata mejor esta relación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias y sus anécdotas. No sean tímidos. Este es el momento de desahogarse y de compartir sus pensamientos con la comunidad seriéfila. Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les encantó, si les fascinó, compártanlo con sus amigos seriéfilos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos formatos, en entrevistas exclusivas y en análisis aún más profundos de sus series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.